Gracias por su preferencia. El Tribunal Constitucional Plurinacional en los últimos días ha dado a conocer una sentencia respecto a lo que debe ocurrir en Santa Cruz con la construcción de una carretera y dice en violación a los acuíferos que son defendidos por parte de la población a la cabeza de la gobernación. No se descartan nuevamente medidas de presión e incluso estos anunciados bloqueos de carreteras. ¿Cómo afectan los bloqueos al comercio exterior, a la economía, a las pequeñas, micro y medianas empresas? Son preguntas que le vamos a hacer a nuestro siguiente entrevistado, quien amablemente aceptó este contacto. El licenciado Gary Rodríguez, gerente del IPSE, nos acompaña porque durante los análisis que lleva adelante y día a día nos ha llamado la atención la posición que se tiene respecto a la afectación en las exportaciones y en la imagen internacional que tiene Bolivia tras estas situaciones. Gary, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al leer tu trabajo, tu columna de opinión, hacía referencia en este análisis a la cultura del bloqueo, el día a día, algo cotidiano que lamentablemente, violando los derechos de los demás, está poniendo en palestra una protesta que afecta a diferentes sectores del desarrollo del país. Bienvenido. Muy buenos días, María René. Muchas gracias por la entrevista y por su intermedio. Un saludo cordial a la audiencia de este programa. Evidentemente es correcto el resumen que hace. El bloquear es una actividad de fuerza violenta que va contra derechos fundamentales, contra derechos humanos de los que tanto se habla, como son, por ejemplo, la libre transitabilidad y el derecho al trabajo. Cuando alguien desnaturaliza la protesta, que en todo caso puede ser vehemente, puede ser con ahínco, airada, siempre será verbal. A diferencia de ello, cuando se desnaturaliza, cuando se prostituye el concepto de la protesta y se deriva en una situación de bloqueo, lo que se hace es transgredir la ley, transgredir los derechos de otra persona, afectar, como usted bien decía, desde la gran corporación hasta el ciudadano de a pie, y sobre eso podemos hablar. Cuando nosotros como institución nos manifestamos en contra de los bloqueos, es porque entendemos que una situación como esta no se debe dar para beneficio de unos pocos, porque si se fija, los que bloquean son muy poquitos, pero la afectación es para millones, literalmente millones de personas, como ahora mismo podemos ver y detallar con las estadísticas que ha reportado el INE. Podemos conocer parte de estas estadísticas, pero antes hablar del impacto que conlleva este tipo de bloqueos en diferentes ámbitos, índoles. Por ejemplo, la imagen a nivel internacional que perjudica también a mercados importantes en territorio boliviano. Así es, lo primero que tenemos que significar es que la exportación es algo vital para el país. Muchas veces la gente cuando escucha hablar de exportación piensa que no le afecta, porque no está cerca del sector. Pero el sueldo del país, los dólares que ingresan a Bolivia, vienen por efecto de la venta de nuestros excedentes de producción al exterior. Producimos soya, el 20% nos alcanza para el abastecimiento interno, pero el 80% se exporta. El año pasado, por ejemplo, tuvimos más de 2.200 millones de dólares de exportación de soya y derivados gracias al esfuerzo de los productores. Ahora, ¿qué pasa si esa producción no puede salir? Pues sencillamente los dólares no van a llegar acá. Y si los dólares que ya están escasos en el mercado no van a crecer en número, ¿cuál va a ser la consecuencia? Va a subir el tipo de cambio, va a subir el precio de la divisa como ya está aconteciendo. Y si eso ocurre, entonces podemos esperar inflación. Y entonces ahí la población, ya el ciudadano de a pie entenderá que si hay una subida de precios, porque el dólar cuesta más, traer insumos, traer maquinaria, traer equipos de transporte, combustible desde el exterior costará más. Bueno, entonces eso hará subir el precio de la canasta básica. Entonces, la exportación es vital para la estabilidad de la economía, para que no haya inflación, para que el poder adquisitivo de los bolivianos se mantenga. Entonces, un bloqueo va en contra de esto, cabalmente. Y cuando hablamos de afectar la imagen del país, es porque construir una relación comercial entre un empresario boliviano y un empresario extranjero es supremamente difícil, costoso y moroso. Lleva años ganar la confianza. Pero cuando esa confianza se pierde porque la mercadería no llega a tiempo, cuando la mercadería no llega directamente,
o cuando no se sabe si va a poder llegar, entonces ¿quién va a querer hacer negocio con el país? Eso significa el deterioro de nuestra imagen como un país serio, como un país creíble, y eso no tiene precio, es una pérdida intangible. Aparte de tener en su momento, hace poquitas semanas atrás, 2.000 camiones parados, porque unos cuantos se les ocurrió bloquear las carreteras hacia Cochabamba, afectando todo un país. La pérdida económica se queda chiquita en relación a lo que es la pérdida intangible, que es esa falta de credibilidad que nos ganamos y luego nos ofendemos, nos preocupamos, nos rasgamos las vestiduras porque Chile, Argentina, Paraguay, Brasil hacen un corredor interoceánico sin pasar por el territorio del país. ¿Por qué? Porque en vez de ser un país de integración, nos estamos convirtiendo lamentablemente en un país tapón. A ese punto quería llegar, por favor, Gary, porque se está anunciando este corredor de integración entre ambos océanos y no se ha tomado en cuenta Bolivia. Dicen la mediterraneidad de nuestro país perjudica este tipo de desarrollos, pero se afirma que esto puede ser aprovechado de manera positiva si es que se desarrollan políticas acertadas y se evitan este tipo de situaciones en territorio nacional. ¿Cuál sería la respuesta para revertir esta situación y que nuestra ubicación geopolítica sea aprovechada en beneficio del desarrollo de la región? A ver, María René, la menor distancia entre dos puntos En es la la línea línea recta. recta. Eso nos dice la matemática. Pero lo que está pasando es que se está construyendo un corredor de esta manera. O sea, más largo, pero efectivo en relación a un corredor que debería ser recto y que pasara necesariamente por Bolivia, tanto para el comercio desde el Pacífico hacia el Atlántico como viceversa. Pero un país que no es creíble, reitero, un país donde tenemos un bloqueo cada día y medio, nosotros hemos hecho un conteo, a la unidad de comunicación de INSE hizo un conteo exhaustivo de lo que han sido los bloqueos en Santa Cruz entre enero y agosto, y hubo ni más ni menos que 146 puntos de bloqueo y 163 de los 240 días que llevan esos 8 meses, 163 días hemos tenido anormalidad en el trabajo. Ahora, ¿qué se debe hacer para revertir eso? Por supuesto que aplicar la ley. La ley, desde la Constitución Política del Estado, consagra derechos y consagra obligaciones. Desde el punto de vista de los derechos, el derecho a la protesta, lo he dicho, pero nunca debería ser de acción, sino, o de hecho, sino más bien hablado, protestado, con ahínco, con vehemencia. Eso es un derecho. El otro derecho es el derecho a la libre circulación y el derecho al trabajo. Pero cuando este derecho de la protesta deriva en un bloqueo, se inventan un derecho al bloqueo que en realidad es invasivo contra el derecho a la libre transitabilidad y al trabajo. El derecho se tiene que respetar de las personas porque el derecho de una persona termina donde comienza el derecho de otra persona. Y el Código Penal, en su artículo 213, establece claramente que pueden haber sanciones de 2 a 8 años, dice, cuando se obstaculice el libre tránsito, incluso cuando haya daño. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los miles de pollos que mueren en el camino por el exceso de calor o también las reses o los cerdos? Ahí hay materia como para poder enjuiciar a esa gente o por lo menos detenerla. Usted fíjese en esas imágenes, ¿cuánta gente ahí? Hay 1.000.000, hay 100.000, hay 10.000, hay 1.000 personas. No, son un puñado de gente que pone de rodillas a un sector, a un departamento, a un país y nos hacen daño a muchos. Entonces, la forma de restaurar la credibilidad no es otra que mandando señales. Y las señales correctas en este caso pasan por aplicación de la ley, por la sanción a los bloqueadores.
Se hace referencia a respetar las normas, las leyes, se reconoce la protesta en una constitución política del Estado, pero mientras no dañe los derechos de los otros. ¿Cómo se puede garantizar la libre transitabilidad del pueblo boliviano cumpliendo estas normas? Primera pregunta. Y segunda pregunta, Gary, por favor, ¿cuánto daño le hace a los micro, pequeños y medianos productores en territorio nacional este tipo de medidas? ¿Y cuánto daño le hace a la ciudadanía? Porque uno cuando hace referencia a comercio exterior, uno cuando escucha el tema de exportaciones, automáticamente piensa en las empresas posesionadas que llevan los productos bolivianos fuera de nuestras fronteras. Pero veíamos, hay unidades productivas mínimas que también se ven afectadas dentro de esta cadena de producción. Así es. Usted ve que cuando hay posesión de autoridades al sector público hacen solemnemente la señal de su fe, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? Juran cumplir y hacer cumplir las leyes, las normas derivadas. Entonces lo que se espera es que las autoridades actúen en consecuencia, porque a ver, si es que se transgrede la ley, si es que se violentan los derechos de una parte de la ciudadanía, ¿cuál puede ser la consecuencia si los llamados a hacer cumplir la ley y los que están obligados por la norma a cumplir la ley también, estoy hablando de las entidades como la Policía Nacional, ahí don Marcelo Cruz, un dirigente del transporte internacional de carga, Asociatrin, se lamentaba y decía, cuando nosotros bloqueamos a la media hora nos están gasificando, nos están interviniendo y nos están deteniendo. Pero con este tipo de grupículos de gente, movimientos sociales, entre comillas, que se dan el lujo de bloquear, no se hace nada. Entonces, obviamente que lo que se espera es que actúe la gente que está pagada con nuestros impuestos para tal efecto. Estamos hablando de las instituciones del orden. ¿Por qué? Porque no solamente el perjuicio es para las grandes exportadoras, diremos que la mayor cantidad de exportadores, la mayor cantidad de productores, la mayor cantidad de personas que están en el comercio, en el ámbito de servicio, pertenecen a unidades productivas o comerciales o de servicios pequeñas. Y esos MIPYMES no tienen la espalda suficiente en términos financieros como para aguantar un bloqueo. El bloqueo les impide realizar su venta, ingresar recursos, ¿para qué? Para pagar sus deudas con el banco, para pagar a sus trabajadores, etc. Cuando uno contrata un crédito, ese crédito impajaritablemente se tiene que pagar a fines de mes. Los trabajadores impajaritablemente hay que cumplirles con su sueldo, hay que cumplir a las AFPs, a las cajas, etc. Pero ¿qué pasa si esas pequeñas unidades no tienen reservas como una gran compañía y tienen esta situación de no generar ingresos? Entonces, los más perjudicados son esos sectores, los micros, los pequeños, los medianos productores. Y claramente esto se tiene y se puede evitar, reitero, aplicando la ley. Las leyes, para que entienda la ciudadanía, son códigos de conducta, son contratos sociales ya aceptados por la ciudadanía. Igual que en una familia, donde hay hermanos, no todos son iguales, no tienen el mismo tamaño, el mismo color, la misma capacidad en cuanto a generación de recursos, etcétera, pero es una familia. Y entre esos diversos tiene que haber respeto. Pero ¿qué pasa si un hermano se quiere imponer por la fuerza sobre otro hermano, por un capricho incluso? Si los padres no velan por un código de conducta que tiene que ver con el respeto mutuo, esos hermanos van a terminar agrediéndose. Ojo, esto es una advertencia. Si las unidades de la policía o en su momento el ejército, si es necesario, o la justicia, no actúan en consecuencia a la ley, el día de mañana puede haber enfrentamientos como ya lo hubo en el pasado, en diferentes partes del país, y esos enfrentamientos pueden derivar en heridos, pueden derivar en muerte. Obviamente no queremos eso para los bolivianos. Gary, yo quiero agradecerle por estos minutos para terminar cómo podemos aportar desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior para que pueda cambiar y revertir esta figura, porque los datos que ha lanzado el Instituto Nacional de Estadísticas también llaman la atención, por ejemplo, en los últimos datos referentes al mes de julio, por estas relaciones comerciales internacionales y sobre todo por el tema de las exportaciones. ¿Cómo pueden colaborar desde el Instituto y cómo el gobierno debe
llevar adelante y asumir acciones para revertir estas situaciones y encontrar verdadera solución? Mire, María René, nosotros necesitamos exportar más. Lo que antes era un hermoso deseo de convertir al país en un gran exportador, hoy día es una urgente necesidad. ¿Para qué? Para que lleguen dólares, para que mantengamos la estabilidad y con esa base sigamos creciendo. Pero si las exportaciones se van a ver afectadas, lamentablemente podemos esperar el día de mañana una inestabilidad que pueda afectar a los propios trabajadores. El INE acaba de reportar que al mes de julio, o sea, entre enero y julio, las exportaciones del país, comparativamente igual lapso del año pasado, han caído 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares que van a circular menos en nuestra economía. Pues lo que tenemos que hacer es revertir eso. Pero la peor forma de hacerlo es bloqueando nuestras posibilidades de desarrollo. Entonces, ¿cómo desde el IPSE estamos contribuyendo a que esta situación no empeore? Hemos hecho un sondeo de opinión el mes pasado y el 98% de la ciudadanía, no podía ser de otra forma, se ha manifestado en contra de los bloqueos. El 95% de la gente dijo que en alguna oportunidad estaba afectada por un bloqueo. ¿Ah? El 90% cree que los bloqueos son un delito y el 89, o sea, 89 de cada 100 personas dice que se debería sancionar el delito de bloqueo. Bueno, desde nuestra institución, como una entidad de promoción del comercio, desde el ámbito técnico, lo único que podemos hacer es ser portavoces de ese sentir de la sociedad y tratar de que no solamente la sociedad se empodere en relación a exigir los derechos de la libre transitabilidad y del derecho al trabajo que se tienen que respetar, sino también tomar conciencia y a partir de ahí exigir que las autoridades actúen en consecuencia, sancionando el delito del bloqueo y el daño que ocasionan los bloqueadores. Solamente así vamos a poder volver a la normalidad, producir en paz, invertir primero, generar excelentes empleos y con eso exportar, traer divisas al país y garantizar la estabilidad y el crecimiento de Bolivia. Gary, quiero agradecer por estos minutos con nuestra revista, con nuestro medio de comunicación. La gente necesita saber este tipo de análisis también y posiciones porque consideramos que una sociedad informada obviamente va a revertir desde cierto punto, desde donde les toque, las situaciones que de repente nos toca atravesar. Esperemos se revierta todo esto y la situación geopolítica en la cual nos encontramos nos pueda colaborar a desarrollar todo lo que hemos hablado en esta entrevista. Gracias. Muchísimas gracias, María René, y es correcto lo que usted dice. Un país que no vive en paz difícilmente va a progresar. La estabilidad es un patrimonio de los bolivianos que no podemos poner en riesgo. Y lamentablemente los bloqueos van en ese sentido de inestabilizar al país y de reducir su crecimiento. Muchas gracias por la entrevista, un abrazo, bendiciones para todos. Igualmente, excelente y bendecida jornada. Lo convoco, por favor, para próximas producciones, porque seguro que tenemos mucho materia para hablar. Nos ha acompañado en esta mañana, en este contacto, el licenciado Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Bloqueo de carreteras y su afectación, no solamente al comercio exterior, sino al desarrollo económico de nuestro país. Y es noticia, está acá en CITER HDR Nacional. Por eso, información en vivo, Marcelo.